Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. Hemos celebrado esta noche de paz. Continuamos el día de hoy en esa misma celebración, una noche de paz, una noche de alegría. Todo es celebración. Celebramos sobre todo el amor que Dios nos tiene, hasta el extremo de acercarse tanto al mundo que ahora es uno de nosotros. Qué maravilla. Vamos a hacer este rato de oración contemplando esas escenas de la Navidad que hemos visto tantas veces, pero con los ojos del enamorado que es capaz de ver cosas nuevas en lo de siempre. El amor que Dios nos ha manifestado, que sin perder esa divinidad ha querido tomar nuestra humanidad. Ahora todos pueden apreciar a aquel que es perfecto Dios y perfecto hombre. Ya no es solamente un Dios allá lejano, creador del cielo y de la tierra, que parece haberse desentendido totalmente de nuestras preocupaciones. Es el Emmanuel, que también es Jesús, el Salvador, es Dios con nosotros. Por eso, en estos próximos días vamos a aprovechar para hacer nuestros ratos de oración delante del pesebre, o al menos delante de una imagen de ese niño que acaba de nacer. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a contemplar esa divinidad escondida en esa humanidad que ahora ven nuestros ojos. Es un niño como cualquier otro, un niño que ríe, que llora, que se cansa, un niño que tiene hambre, que balbucea. Pero nosotros con los ojos de la fe también sabemos que no es un niño como cualquier otro. Es ese Dios que nos ama con tanta locura que no puede permitir que no lleguemos al cielo. Vamos a maravillarnos por eso en estos días de todo lo que está dispuesto a hacer Dios, con tal de que tú y yo seamos plenamente felices. Y Él sabe porque nos ha creado que la única felicidad plena la recibiremos, la disfrutaremos cuando lleguemos a esa meta final del cielo. Qué impresionante todo lo que está dispuesto a hacer Dios para que tú y yo seamos felices. Y ese niño que ahora ves sonriendo y devolviéndote la mirada, tiene una misión muy concreta: redimir a toda la humanidad, también a ti y a mí. Vamos a esforzarnos en estos días para celebrar la Navidad siguiendo el mismo motivo por el que celebramos la Semana Santa. El Emmanuel es Dios con nosotros, baja a donde la humanidad yace para elevarnos y para sacarnos de esta condición del pecado y para darnos la oportunidad de ser ahora hijos de Dios. Esto es lo que celebramos y por eso en este rato de oración vamos a considerar, como han hecho tantos santos a lo largo de la historia de la Iglesia, esa línea que une la fiesta de Belén con el Gólgota de Jerusalén. Se suele recordar que sin la Semana Santa, la Navidad la verdad es que pierde gran parte de su sentido, por no decir que lo pierde prácticamente todo. Eso es lo que nos recuerda ese villancico que es tradicional y que pone en la boca de ese niño que acaba de nacer estas palabras: yo bajé a la tierra para padecer. Hace poco estaba yo hablando con un amigo y ese amigo, que es sumamente inteligente, me decía que todavía tenía pasajes del Antiguo Testamento que le costaban muchísimo entender y le pregunté, bueno, pero dame un ejemplo, a ver si le podemos meter claridad al asunto, ¿no? Y me puso el ejemplo de ese episodio en el que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Es un hijo que le ha costado mucho tener porque ya sabemos que fue concebido milagrosamente en la vejez ya avanzada. Y entonces este amigo, que como te digo es muy inteligente, me decía que, por ejemplo, en el caso de sus papás, si Dios le pidiese eso, él está segurísimo de que sus papás dirían que no. Y eso que ellos, sus papás, aman muchísimo a Dios. Y eso que no él no es su único hijo, tiene otros hermanos también. Y entonces él decía, pero ¿cómo es que este Dios es capaz de pedir algo así de cruel? Es que ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas tiene que ser tan radical como para llevar a amar a Dios incluso por encima de la propia sangre.
Obviamente esta pregunta de este amigo es sumamente válida. Nosotros ese episodio nos causa también, por supuesto, cierta conmoción. Dios le pidió a Abraham esa prueba de amor para saber qué tanto amaba a Dios y qué tanto confiaba. Y ahora sabemos que Abraham sí confió muchísimo, es padre de la fe. La prueba fue superada. Abraham demostró que sí estaba dispuesto incluso a renunciar a lo más querido que tenía por amor a Dios. Por fortuna, después del susto, no hizo falta terminar la prueba. Abraham mantuvo a su hijo. Pero ahora, en el tiempo de Navidad, tú y yo podemos contemplar a este niño recostado en un pesebre y acordarnos también de Abraham y la historia que acabamos de mencionar. Porque en aquel momento ese sacrificio no terminó de consumarse. Vino un ángel y detuvo a Abraham que estaba a punto de hacer lo que Dios le había pedido inicialmente. Pero aquello que en ese momento no se pudo completar totalmente, resulta que ahora sí, Dios sí que está dispuesto a cumplir eso que le había exigido a Abraham, pero que no lo terminó. Dios sí está dispuesto a entregar a lo que más quiere, que es a su propio hijo. Así de grande es el amor con locura que Dios nos tiene, hasta el extremo de entregar a la muerte a su propio hijo, que dice, y lo sabe, yo vine a la tierra para padecer. Ahora ya sabemos por qué es vital que en estos días de Navidad, cuando hagamos nuestra oración delante del pesebre, le pidamos ayuda a Dios muchas veces para reconocer en este niño al mismo hombre que por amor a ti y a mí entrega hasta la última gota de sangre en el Gólgota en Jerusalén. Así de grande, así de maravilloso, así de asombroso es el amor de Dios por nosotros. Y este esfuerzo que vamos a hacer en la oración en estos días de Navidad vale totalmente la pena. Porque si somos capaces de ver a ese Jesús, a quien ya vemos después crecido, abriendo los brazos en la cruz como sacerdote eterno, intentando abrazar a toda la humanidad, si somos capaces de reconocer también a ese mismo Jesús, y no un niño genérico, sino un niño con nombre, será más fácil reconocer a Jesús en la cruz. Si somos capaces de ver también esa divinidad de Jesús que está escondida en ese niño recostado en un pesebre de madera, será más fácil reconocer también a Jesús cosido al madero de la cruz. Si nos conmovemos cuando María abraza y besa a ese niño, fruto de sus entrañas, que es Dios con nosotros, ¿cómo no nos va a conmover aún más recordar también a María, nuestra Madre, recibiendo a su Hijo apenas descolgado del madero de la cruz, besando cada una de sus dolorosísimas llagas? El que reposó en el sepulcro excavado en la roca, donde ningún hombre había sido puesto todavía, como cuenta San Lucas, fue el que se encarnó en ese vientre de una mujer que no conocía varón alguno. Todos estos son datos que nos van recordando que hay una línea directa que une el pesebre en Belén con el Gólgota en Jerusalén. Vamos a sacarle más provecho a nuestros ratos de oración estos días de Navidad si nos esforzamos por contemplar exactamente esa línea que une el portal de Belén con el Gólgota de Jerusalén. De nuevo, vamos a pedirle a Dios que la alegría típica de estos días de Navidad tenga también un fundamento más teologal, que no sea solamente, bueno, como lo celebraría un pagano que en estos días, incluso si no cree en nada, pues celebra, se toma unas vacaciones, hace una cena diferente, escucha una música que es más alegre o lo que sea. Lo que a nosotros nos alegra como cristianos es que ha empezado la recta final de nuestra salvación. Nació el Redentor. Dios está cerca, muy cerca de cada uno de nosotros. Y qué maravilla que lo que Dios hizo por nosotros en el Gólgota, nuestra redención, nuestra salvación, esa muestra de amor inmensa, más grande que esa no existe en la cruz, todo eso comenzó en Belén. Bueno, y es el modo de hablar, de obrar de Dios. Él nos propone ese ejemplo del grano de mostaza que demuestra el crecimiento del reino de Dios. Análogamente podríamos decir lo mismo, nuestra redención empieza con algo muy pequeño, tan pequeño como ese niño que ahora contemplamos en estos ratos de oración estos días. Además, cuenta el evangelista San Lucas un detalle que puede parecer insignificante. Dice,
María envolvió al niño en pañales. Claro, este detalle la verdad es que no tiene tan mayor importancia, ¿no? ¿Por qué el evangelista se toma la molestia de mostrar ese detalle tan poco importante? Además, hay que añadirle también el extra de que en aquella época escribir no es que fuese una cosa tan fácil como ahora, ¿no? Que uno dicta y el teléfono pues le escribe lo que uno le acaba de decir. O incluso más fácil todavía, uno puede meterse una inteligencia artificial y dirle, mira, háblame 4 páginas sobre este tema. Y la cosa hace lo que uno le pide. En aquella época cada palabra costaba mucho más. ¿Por qué se toma la molestia el evangelista de escribir ese detalle que parece que no tiene tanta importancia? María envolvió al niño en pañales. Bueno, la tradición de los íconos, que se basa también en la teología de los padres de la Iglesia, y esto es una idea, una consideración del Papa Benedicto XVI, ha interpretado también teológicamente el pesebre y los pañales. Ese niño envuelto y bien ceñido en pañales aparece como una referencia anticipada a la hora de su muerte. Es ese niño desde el principio el inmolado. Y por eso el pesebre se representa, continúa el Papa Benedicto, como una especie de altar. Y aquí enganchamos nuevamente con el villancico, ese niño que dice, yo vine a la tierra para padecer. Ahora, tú me podrás decir, padre, pero es Navidad, ¿por qué hablar de cosas tristes ahora que lo que toca es alegría? Es que a Dios le interesa como que espicharnos el globo, es que a Dios le interesa que seamos masoquistas y que estemos siempre sufriendo, que nos alegremos en el dolor. Obviamente que no, nada de eso. A Dios lo que le interesa, en el fondo, es que seamos personas enamoradas. Y para eso Dios nos demuestra su amor constantemente, también en las pruebas que son dolorosísimas. No podemos darle gracias a Dios por la Navidad sin agradecerle también por adelantado su Santa Cruz. Nos alegramos al saber que Dios nos ama también hasta el extremo de la cruz y que además nos demuestra a nosotros de modo constante en nuestra vida. Ojalá que en este tiempo de Navidad, al contemplar a ese niño que ha nacido, le dejes que te hable más con la mirada que con las palabras. Que te diga ese niño que te devuelve la mirada a ti, ese reproche cariñosísimo. Yo estoy aquí porque te amo, y te amo hasta el extremo. Ahora bien, ¿qué estás tú dispuesto a hacer por amor a mí? Ojalá en estos días nos asombremos por esa insistencia con la que Dios quiere redimirnos, y espera, y espera, y espera, y perdona, y tiene una paciencia que supera toda lógica. Ese niño que ahora estamos viendo vino a este mundo para abrazarse en una cruz, de modo que tú y yo podamos soltar ese cactus al que tontamente nos aferramos tantas veces en nuestra vida. Se va a abrazar a la cruz para que tú y yo soltemos el cactus de los sentimientos que nos hacen daño, los sentimientos de soberbia, de orgullo, todos los demás pensamientos que nos dan falsas seguridades, la envidia, la venganza, la murmuración, el chisme, la calumnia. Esa es la paz que viene a traernos este niño. La paz de quien ama tanto a Dios, que quiere lo que Él quiera y rechaza lo que Él aborrezca. Maravíllate además en estos días, porque no quedará espacio libre de dolor en el cuerpo purísimo de este bebé cuando crezca. Y todo eso con tal de que tú y yo aprendamos a despreciar también las seducciones de la carne. En la Navidad vamos a recordar estos días que Dios ha tomado para sí un cuerpo, de modo que ese cuerpo después Él lo pueda donar a toda la humanidad en cada Eucaristía. Qué maravilla todo esto. Dios ha pensado hasta el más pequeño detalle. Bendito sea este Dios con nosotros, ahora hecho niño, que reposa plácidamente en un pesebre. Cuando lo veas en estos días haciendo tu rato de oración delante de ese niño, acuérdate de la divinidad escondida, porque solamente Dios, que es el Señor de la historia, puede gozar de esa tranquilidad de quien tiene la victoria asegurada, sobre todo la victoria ante el mal del mundo. ¿Cómo no confiar ante un Dios que duerme así tan plácidamente recostado en un pesebre? ¿Cómo no confiar en su amabilísima voluntad? A pesar de que pensemos que el mundo se nos viene encima por las deudas, las preocupaciones, las angustias típicas del día a día,
o las preocupaciones extraordinarias, este niño duerme plácidamente. Qué asombroso cómo Dios ha cuidado hasta el más mínimo detalle pensando en lo que más nos conviene. La verdad es que hay muchísimo que agradecer, hay muchísimo de lo que alegrarnos en estos días. Vamos a contemplar nuevamente las mismas escenas que otros años, pero de nuevo a Dios lo que le interesa son almas enamoradas. Y el alma enamorada es capaz de conseguir cosas nuevas en lo de siempre, porque la visión del amor renueva todas las cosas. Vamos a acudir al portal de Belén. Vamos a ver a ese niño. Vamos a adorarlo como los pastores, como los reyes magos. Vamos a ofrecerle toda nuestra vida, lo más valioso que tengamos. Vamos a reconocer a Dios escondido en ese niño que nació en Belén. Y todo para demostrarte a ti y a mí cuánto nos ama. Ese niño que es Dios oculto bajo estas apariencias, y allí yace también nuestra redención. Vamos a fijarnos también en nuestra Madre la Santísima Virgen. La verdad es que ella nos da ejemplo de todo, como siempre, ¿no? Y nuestra Madre en estos días nos va a dar ejemplo, por supuesto, de amor a Dios, por supuesto, de confianza en esa amabilísima providencia de Dios. Ella nos da también ejemplo de humildad. Las cosas, como las hace Dios, siempre son más sorprendentes. Bueno, vamos a aprender a nuestra madre a confiar, a abandonarnos, a querer lo que quiera Dios y a mantener esa mirada limpia y esa mirada pacífica, esa mirada llena de tranquilidad que vamos a contemplar también en estos días cuando hagamos nuestra oración delante del pesebre. Nos encomendamos también a nuestro Padre San José, varón casto, varón en quien Dios pone su confianza. Es una pobre criatura, Dios podría haber hecho las cosas muchísimo mejor sin la ayuda de José y de María. Pero también, sorprendentemente, Dios decide confiar en esas criaturas que son santas, pero criaturas al fin son limitadas. ¿Y cuántas veces no nos encontraremos también nosotros maravillados ante esa confianza que Dios pone en cada uno de nosotros? Podremos tener nuestras virtudes, que también hay que reconocerlas, podremos también tener nuestras miserias, pero Dios confía en ti y en mí para que seamos corredentores, para que participemos en su redención aquí en el mundo. Con el ejemplo de María y de José, vamos a participar del proyecto de este niño que duerme tan plácidamente envuelto en pañales. Vamos a demostrarle nuestra generosidad y nuestro agradecimiento, nuestra entrega total. Aunque este niño ahora mismo esté en manos de María y José, en realidad quienes estamos en las manos de este niño somos todos los hombres y mujeres a lo largo de la historia. Qué alegría la Navidad cuando se saben los motivos correctos por los que alegrarnos. Hay tanto que agradecer y hay tanto amor que corresponder. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.